Bienvenidos a Geopolinómicos en una versión especial porque, como veis, tenemos invitada. Ahora Ángel os va a presentar quién es y hoy de lo que se trata es de hablar principalmente de guerra económica. Así que, Ángel, te cedo los pastos. Gracias, Óscar. Bueno, pues hoy, como decía Óscar, tenemos una invitada muy especial, es la Teniente Coronel del Ejército del Aire, Belinda Romero, hemos estado haciendo el currículum, es economista, es además diplomada de Estado Mayor y actualmente está destinada en el Servicio Europeo de Acción Exterior, que es un sitio muy interesante y muy entretenido ahora mismo porque es, digamos, donde se coordina toda la acción exterior, para los que no lo sepáis, de la Unión Europea. Es un servicio ligeramente separado de la Comisión Europea, pero es el brazo ejecutivo, vamos a decir así, de las instituciones europeas del exterior. Como ya seguro que le conocéis la mayoría, ya sabéis que su jefe es Josep Borrell, que últimamente está muy activo, y Belinda está allí trabajando desde verano. Desde el mes de agosto. Desde el mes de agosto, ¿no? Sí. Pues nos va a hablar hoy y vamos a hacer la entrevista sobre guerra económica, que es una guerra que parece que últimamente se ha puesto un poco de moda, por lo que vamos viendo a través del conflicto de Ucrania. Y la primera pregunta es la más directa y la más inmediata. ¿Qué es la guerra económica y cuáles son sus objetivos? Pues, a ver, no existe un marco teórico para esto y hay gente que dice que incluso que no es ni siquiera un concepto, que es algo que nos hemos inventado cuatro locos. Pero yo lo que creo es que cada uno lo define un poco en función de lo que ha leído y en función de su percepción del mundo, y como la mía es procedencia militar, como bien has dicho, pues para mí la guerra económica es lo mismo que todas las guerras, una confrontación entre poderes. Yo siempre especifico que los poderes tienen que ser estatales, o sea, para mí una guerra comercial es una parte de una guerra económica si hay estados envueltos en ella. Si solo es Coca-Cola contra Pepsi, para mí eso no es guerra económica, es competencia agresivísima o desleal o como quiera uno llamarlo, pero no guerra económica. Entonces, bueno, pues volviendo a definir esto, o a intentarlo por lo menos, sería una confrontación entre poderes, una forma de medirse en el terreno geopolítico a través de instrumentos económicos, o sea, no de los convencionales que nos hacen llevar, que son los habituales en las guerras, sino instrumentos eminentemente económicos, porque también pueden ser de desinformación y otro tipo de cosas con desenlace en la economía, pero que no son puramente económicos. Esa sería mi definición. Al final es una lucha de poderes estatales. ¿Y tiene objetivos definidos o los objetivos son simplemente disuasión, contención, digamos, los objetivos tradicionales de este tipo iba a decir conflictos, pero ni siquiera es eso, este tipo de confrontaciones, vamos a decir, entre potencias? Pues a ver, los objetivos pueden ser igual de variados que los de una guerra convencional. Al final, bueno, sin entrar en ponerse a citar a estos autores muy raros, muy normales en la guerra, como Clausewitz y cosas de esas, al final el objetivo de toda guerra es hacer claudicar al oponente. De alguna manera, a lo mejor no es una rendición incondicional, como pueda ser una guerra abierta como la que tenemos contra Rusia. Cuando son guerras económicas de otro tipo, a lo mejor lo que se busca es un cambio de política económica o se utiliza la guerra económica como mecanismo punitivo, pero siempre son unos objetivos muy similares a los de las guerras convencionales, porque de hecho por eso son guerras y por eso no son competencias o concurrencia entre estados. Pero repito que si preguntamos a otra persona puede decir algo distinto. Esa es mi percepción. Bueno, podemos ir un poco al detalle del asunto. Has dicho confrontaciones, intentar vencer la resistencia del oponente, pero no hace falta que exista una guerra declarada entre dos oponentes estatales para que haya una guerra económica. Así que lo que queremos es cambiar, por ejemplo, la política de un determinado país, que no vaya por donde no queremos que vaya. Por ejemplo, estoy pensando en sanciones económicas. El caso de Venezuela o de Irán, eso es también una guerra económica. Sin duda, sí, sí. Es que hay muchas diferencias entre una guerra convencional y una guerra económica. Y una de ellas es no solamente que no tiene por qué haber una declaración formal de guerra o de vamos a establecer este tipo de sanciones o de vamos a luchar contra el enemigo haciendo este tipo de cosas, como a lo mejor hizo Borrell en su momento cuando Rusia invadió Ucrania,
Eso no es necesario, pero es que tampoco finalizan de la misma manera que una guerra convencional. No hay una firma de paz, no hay ninguna... No cesan las hostilidades, por así decirlo, de un día para otro se ha acabado la guerra. Lo que se produce después de una guerra económica son ajustes. Son ajustes económicos o ajustes sociales o ajustes institucionales. Pero no es... Claro, el concepto es diferente y tampoco sigue las mismas reglas que una guerra convencional en el sentido de que muchas veces ni siquiera se sabe la autoría del hecho hostil. No sabemos ni quién lo está haciendo. Casi te pido que elabores, o sea, por un ejemplo. Me viene a la cabeza ataques cibernéticos de carácter económico o sabotajes, que un país esté saboteando una innovación tecnológica importante de otro. Un oleoducto, por ejemplo. Por ejemplo o esté destruyendo una planta, un reactor nuclear a través de un ataque cibernético. Que hemos tenido episodios. Efectivamente, claro, es evidente que aunque todo el mundo suponga quién es el autor del hecho hostil, no hay forma de asegurarlo 100%. Eso también es diferente de una guerra convencional. O sea, digamos que la guerra convencional es más abierta, es más transparente, también es más destructiva desde el punto de vista material, pero... Entiendo que no siempre es de los grandes a los pequeños. No. ¿Los pequeños también tienen sus opciones de hacer guerra económica dentro de su capacidad? ¿O? Si tienen la capacidad o si controlan algún tipo de elemento, ya sea tecnológico o un recurso económico esencial. Por ejemplo, me viene a la cabeza países como Perú o tampoco quiero entrar por ese camino, pero quien posee, por ejemplo, las tierras raras, pues evidentemente puede hacer guerra económica con ellas. Es complicado porque para hacer guerra económica tiene uno que asegurarse que no tiene efecto rebote, que al final no va a ser el ataque que él haga, no le vaya a revertir en peor medida. Entonces, hay siempre equilibrios de poder y equilibrios económicos que impiden que estas cosas pasen, pero las subidas aleatorias de los precios del crudo y estas cosas no son nunca aleatorias. O sea que cuando uno rasca siempre hay una motivación. Entonces, países más pequeños o aparentemente con menos poder sí tienen en algunas ocasiones la capacidad de imponer sus reglas en algo. Lo que ocurre es que, bueno, pues es en poco y tienen que tener en cuenta que la revancha puede ser muchísimo peor que el ataque que han infligido a los otros. Es que estaba pensando, por ejemplo, con el problema que hemos tenido con los alimentos, con los cereales, que tenían que salir a través del Mar Negro, principalmente a los países africanos. Sí. Hay 2 países africanos que estaban especialmente concernidos por ese problema. Sí. Quiero decir, 2 países que estaban especialmente concernidos y que podían dar problemas, por ejemplo, Egipto y Sudán. Efectivamente, y muchos. Y muchos problemas. Y muchos problemas precisamente a la nación que estaba reteniendo o poniendo más dificultad para que esos productos salieran. Sin embargo, todo se ha solucionado de forma bastante satisfactoria y hemos visto pues, al presidente de la Unión Africana viajar a Moscú. Ese tipo de cosas uno siempre piensa, claro, es que también el pequeño en determinadas circunstancias puede tener una opción. Puede ser, por lo que he dicho antes, de que maneje algún elemento que los demás no tengan, o puede también simplemente ser un buen cliente y ser un mercado de salida que a los otros les interesen. O sea, siempre tiene que haber la visión esta idealista de todos ganan y todo esto, pues no es la real. No hay mucho win-win. Vivimos efectivamente, el realismo puro y duro. Tiene que haber algo que el otro pueda sacar. Si no, no tiene el más mínimo interés en hacerlo. Nos podemos ir un poco a las sanciones, ¿no? No es que quiera yo... No, pero iba a preguntarle porque siguiendo... Sí. No, pero tiene que ver con eso, porque nosotros más o menos conocemos las cosas, pero quien nos estará oyendo algunos de ellos pues no tienen una idea general de entre ellas, por ejemplo, el funcionamiento de las sanciones. Pero si nos podías hacer, digamos, vamos a ver, yo creo que hemos entendido que la guerra económica se puede dar a la vez que una guerra militar convencional o no, puede acabar igual o no. Luego es un concepto muy fluido, no tiene límites tan claros como tiene una guerra convencional, pero ¿cuáles son las armas de la guerra económica en general? O sea, danos aunque luego entremos como... No, pues ya me iba a ir para el final. O sea que... Estamos esperando todos a las sanciones, pero ¿cuáles son las armas así?
A ver, hay armas que son clarísimas, que son claramente hostiles, como estas, las sanciones, los embargos, la imposibilidad de acceso a los mercados financieros, la congelación de activos, el SWIFT, expulsar, o sea, todas estas cosas que son transparentes, que se imponen abiertamente y que en la mayoría de los casos son mecanismos punitivos. Esas son armas de guerra económica directas, pero hay muchas armas de guerra económica que no son tan claras y sin embargo son armas igualmente. Por ejemplo, ¿por qué China está construyendo la Belt and Road Initiative, la ruta de la seda? Porque quiere tener un control del transporte, de sus mercaderías. Cualquier zona geográfica que controle un choke point, un punto caliente de transporte, lo puede utilizar en un momento dado como un arma de guerra económica. Lo mismo que hemos mencionado antes de las tierras raras. Quien tenga, no sé, litio, pues puede de alguna manera influir en el mercado, bueno, de alguna manera no, de todas las maneras puede influir en el mercado y puede imponer sus normas. De la misma manera que también lo hacen con el crudo, lo hacen con el gas, lo estamos viendo todos los días. Entonces, esos son armas de guerra económica que no son marcadamente hostiles como las otras, pero que son armas de guerra económica. O, por ejemplo, cuando los talibán recuperan el poder en Afganistán hace un par de años, la primera de las medidas, bueno, no la primera, pero una de las medidas inmediatas fue la congelación de los fondos que estaban destinados para el desarrollo de Afganistán. Eso es guerra económica. Es un mecanismo punitivo más sutil, menos Borrell diciendo vamos a hacer esto y esto, pero es un mecanismo punitivo. Entonces, armas, pues prácticamente todo lo que tenga que ver con economía, en un momento dado se puede utilizar como arma. Incluso, ahora ya que le estoy dando vueltas, la propia innovación. Porque cuando un país innova, por ejemplo, recordemos el 5G, eso fue una guerra económica, claramente. La innovación significa que el resto de países van a tener que ir a la zaga. Entonces, el primero que se ponga ahí, el primero que ocupe ese nicho, que todavía no está ocupado, está claramente en una posición de ventaja comparativa con respecto al resto y puede tener consecuencias bastante importantes en los mercados y en el tablero geopolítico en general. Entonces, pero entiendo que también un embargo que implica un ejercer fuerza militar, un bloqueo. Un bloqueo. Sí. ¿Eso también se podría considerar? No, es que eso es guerra. Eso es guerra directamente. Sí. Eso casi de libro, diría. Eso ¿no? es, exactamente. Eso es uno de los primeros ejemplos cuando uno explica la guerra económica, es los embargos, las sanciones, o sea, todo este tipo, la congelación de activos, el no acceso a los mercados financieros, todas estas cosas que llevamos haciendo muchísimo tiempo hacia Irán. En tu opinión, ¿cuáles son las medidas de guerra económica que suelen ser más eficaces? Pues es que depende, porque para que una guerra económica tenga éxito, primero, tiene que ser compartida, o sea, esas medidas tienen que aplicarlas un grupo lo suficientemente grande de estados como para que tenga realmente relevancia. Porque si yo quiero bloquear a Francia, pues evidentemente no consigo absolutamente nada. Ahora, si se ponen todos los países occidentales a bloquear a otro, pues ya tiene bastante más importancia. O sea, tiene que ser, y aún así, al no ser global, siempre hay una puerta de escape. Pero, evidentemente, cuantos más estados se adhieran a esas medidas, más garantías de éxito tengo de bloquear y de aislar al país al que estoy castigando. Esa es la primera cosa que tiene que suceder. Y la segunda es que yo no sea tan vulnerable a las medidas que estoy imponiéndole a mi oponente como para que, al castigarle a él, me esté autocastigando. Y, por supuesto, nos viene a la cabeza el gas. O sea, la guerra económica es una cosa muy, muy complicada de implementar, porque siempre va a sufrir el que la impone. Supongo que en todas las guerras, pero cuando en una guerra, y volvemos al fuerte y al débil, el que es muy, 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 muy fuerte prácticamente tiene todas las garantías de ganar al muy, 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 muy débil. Aunque sabemos que hay muchos casos en los que la ideología gana, David gana a Goliat. Pero bueno, en términos generales, a mayor poder,
más facilidad se tiene para vencer al oponente. Pero en una guerra económica no siempre es así, porque siempre se es vulnerable a lo que esté sucediendo en el mundo económico a través de esa guerra económica, que siempre va a rebotar a todos los que estén jugando a los que están jugando y a los que no están jugando también. ¿A ti te parece que tal y como está cambiando el equilibrio de poderes en el mundo, ese mundo unipolar, posguerra fría, un mundo multipolar o multipolar multilateral? Yo no sé cómo definirlo, lo que está produciéndose ahora mismo, porque no creo que sea estrictamente multipolar. O sea, me da la sensación de que potencias medias, potencias incluso pequeñas, países que pueden tener una influencia regional van a tener cada vez más importancia. Pero aparte de esa cuestión, es muy claro que ese equilibrio de poderes se está cambiando. Y al mismo tiempo también se observan estrategias en términos económicos, por ejemplo, tratar de conformar sistemas financieros alternativos a, por ejemplo, el sistema financiero que se basa en el dólar. Todo ese tipo de movimientos entiendo que se hacen también con la idea de tratar de limitar la eficacia de una guerra económica. ¿Tú cómo contemplas ese cambio que se está produciendo? Es un poco llevar hasta el extremo las consecuencias de una guerra económica. En economía, bueno, en todos los ámbitos de la vida, cuando una puerta se cierra, se abre otra. Es la condición del ser humano, buscar una alternativa a lo que no puede utilizar, que es lo que está haciendo Rusia. Y por eso las medidas de guerra económica hay que verlas siempre en el largo plazo. Pero no solo las medidas, no solo observar la eficacia de las medidas, sino observar los efectos secundarios que tiene sobre el mercado o incluso sobre la propia concepción de la economía. Yo creo que estamos, no solo por la guerra de Ucrania, sino también por el COVID y por todo lo que ha pasado desde la crisis de 2008 hasta nuestros días, estamos en un momento de cambio de paradigma económico. O sea, yo siempre he creído que el capitalismo no ha hecho más que reinventarse y creo que estamos en un momento en el que hay muchos cambios. Para empezar, la forma en la que los estados están otra vez interviniendo muchísimo en la economía, se acabó el liberalismo, se acabó la mano invisible, lo que está pasando hay que darle tiempo a ver en qué desemboca, pero es un poco lo que estás contando tú. Si yo impido a un determinado grupo de países acceder al SWIFT o a no sé, incluso a los fondos que tienen en otras monedas, pues lo que estoy provocando a lo mejor es que se comercien sus propias monedas, se inviertan sus propias monedas, se creen sistemas alternativos para intercambios bancarios, que ya sucedió con Irán, sucedió con China, sucedió después de la invasión de Crimea. O sea, son cosas que no son nuevas, son cosas que llevan muchos años pasando poco a poco, pero quizás ahora somos más conscientes de que esos son los peligros de una guerra económica. Pero es que realmente es así como funciona. La guerra económica termina con ajustes y los ajustes pueden o no gustarnos, pero siempre significan cambios, porque cuando una región o un determinado grupo de países hace cosas diferentes a los demás, afecta al conjunto de la economía mundial. Entonces estamos en ese proceso. Y al hilo de lo que decías sobre si el mundo es multipolar, yo opino exactamente lo mismo, no es multipolar, es una especie de engendro ahora mismo en el que tenemos una global, yo lo llamo, siempre que lo explico, lo llamo globalización regionalizada. No se me ocurre otra cosa más. No, me parece un término muy oportuno. Creo que tenemos grupos, tenemos determinadas áreas que tienen ciertas semejanzas, aunque cuando uno profundiza pues tampoco se parecen tanto, pero nada de multipolar. Sí, yo tenía una pregunta un poco diferente, sí, un poco más genérica, porque es una pregunta que se ha planteado durante mucho tiempo en la historia. La relación entre guerra económica y guerra político-militar. ¿Se hace la guerra económica para conseguir objetivos político-militares? ¿Se hacen las guerras militares para conseguir objetivos económicos? A ver, esa es una pregunta para mí muy particular, porque yo tengo una visión tenía un profesor en la universidad que decía que tenía una visión muy marxista del mundo, porque para mí todo terminaba en la economía. Hombre, bienvenida a la facultad. No sé si eso era un halago o era un insulto. No podemos dar ubicaciones ni lugares, recuerda dónde estamos. Bueno, el caso es que para mí todo tiene un trasfondo económico, pero sí que hay que distinguir el uso del arma económica como otra más, o sea, como tengo
aviones, tengo barcos y tengo también la economía, ¿vale? Y yo ahí hago una distinción, bueno, no es que la haga yo, eso sí está conceptualmente claro. El uso de la economía como arma, como se pudo hacer en la Segunda Guerra Mundial, un bombardeo estratégico sobre Alsacia y Lorena porque las fábricas de hierro eran esenciales para la fabricación de armas, pues eso no es guerra económica, eso es uso de un aspecto económico en una guerra convencional. O sea, no es lo mismo. ¿Por qué? Y para mí la distinción está clara. Porque ese tipo de ataque conlleva destrucción física. Mientras que la guerra económica, insisto, es más sutil. La destrucción es de otra manera. Es más lenta, el tiempo se utiliza de una forma muchísimo más flexible, puedo ir incluso... Tengo menos capacidad para anticipar los resultados, o sea, tengo que confiar un poco, hacer escenarios, ver por dónde puede salir, por lo menos si se hace bien, ver cómo puede ser el desarrollo de todo eso, pero no es una guerra convencional. La guerra convencional es, entre otras cosas, más rápida y mucho más cara. Y eso, llevado al tema central en el que estamos ahora, ¿eso cómo se aplicaría a la invasión rusa de Ucrania? ¿Cuál? ¿Nuestra parte? Esa relación entre guerra económica y guerra político-militar. Bueno, la guerra económica siempre tiene un trasfondo político, por lo menos un trasfondo geopolítico. Esa es la primera cosa que habría que puntualizar, sobre todo porque es entre estados, entonces claramente tiene relevancia en el tablero geopolítico. Pero en particular, en este caso, en mi opinión, es probablemente la primera vez en la historia en la que se decide, que se pone el énfasis en una guerra económica para doblegar a un oponente que está utilizando una guerra, entre otras cosas, está utilizando todo tipo de guerras, pero una guerra muy convencional, una guerra de las que creíamos que ya no íbamos a ver en suelo europeo, pero que está sucediendo. Y nosotros, bueno, el mundo occidental, los que se han adherido a las sanciones, que no son ni muchísimo menos todos, pues estamos utilizando esencialmente instrumentos económicos para luchar contra él. Entonces, eso es novedoso en ese sentido. Y por el otro lado, y por la parte rusa, ¿tú piensas que han hecho una cosa parecida o que su planteamiento ha sido distinto al invadir Ucrania? A ver, yo creo, pero esto sí que es una opinión, bueno, todos son opiniones, por favor, todo lo que decimos, bienvenidas. Pero yo creo que Putin había hecho una reflexión acerca de las medidas que le iban a poner en Occidente. Creo que no había considerado que iban a ser tan potentes ni tan rápidas ni tan agresivas. Creo que bueno, pues se esperaba algo pues, parecido a la invasión de Ucrania o incluso las mismas, pero un poquito ampliadas y tal. Perdón, a la invasión de Crimea. Y que además pensaban ganar rápido. Entonces, ninguno de los dos supuestos se le ha dado bien. Entonces, creo que ahora está improvisando. O sea, pero eso es mi opinión. Bueno, eso se vio mucho en el discurso de antes de ayer, cuando ha hecho un programa entero de mover toda la actividad económica del país hacia el este. Sí. Y cuando anunciaba, bueno, ahí tenemos el mapa, de mandar toda la actividad, si es posible, a la provincia del Lejano Oeste, mejorando las conexiones por carretera y por ferrocarril. Sí. O sea, le está forzando a una situación un tanto enloquecida. Cuando decíamos que estas sanciones... Sí, eso lo dijo en el... A mí esto me suena, ¿no? ¿Qué ha pasado, no? Un tal Stalin allá por el año 39-40. Sí. Pero tú plantéate ahora mismo, teniendo en cuenta que desde los Urales hacia el oeste es donde está realmente Rusia, plantearle a tu población que la economía va a trasladarse al este. Y que todo el negocio que ellos van a tener va a ser con los países del este. Joseph ya lo hizo. Y eso vamos a ver en cuánto tiempo se puede facilitar. Bueno, vamos a mejorar el transiberiano, la carretera a Ekaterimburgo y de Ekaterimburgo hasta Vladivostok, que de Ekaterimburgo a Vladivostok hay un paseo. Y a ver de dónde saca el dinero para financiar esas infraestructuras. No lo veo, Tú y todos los proyectos en general. Sí. Y eso yo creo que... Yo no lo veo. No. Con que lo vea él parece que es bastante. No, él lo verá, pero yo no lo veo. Con que lo vea, si tienes la guerra y en la Mancha Verde, no te lleves los centros de suministro a 10.000 kilómetros, déjatelos cerquita. Yo argumentaba que el discurso fue muy decepcionante para los rusos. Claro. Si yo fuera empresario ruso estaría muy preocupado. Pero esto nos lleva a la pregunta de la eficacia de las sanciones.
Se ha discutido mucho la eficacia de las sanciones a Rusia en concreto durante todo este periodo porque el anuncio inicial de que las sanciones iban a ser nunca vistas, en un número que nunca se había impuesto en ningún país, llevaba a muchas personas, ministros de finanzas, o sea, no a personas que parece que son ignorantes en economía, decir que la economía rusa se iba a desplomar. Tú antes hablabas de los efectos de largo plazo. Quizá el efecto de las sanciones a Irán pesaba mucho en esa visión de que Rusia se desplomará. A ver, esto pues como todo es hacer varios escenarios de qué es lo que puede pasar. Yo creo que las sanciones no hay que fijarse ni muchísimo menos en los índices que arroja el último año o los últimos 12 meses, en el primer año que llevamos de guerra, de mirar cuánto ha bajado el Producto Interior Bruto o cuánto ha bajado el consumo o el paro o todos estos macroindicadores que si los cogemos, no iba a decir aisladamente, pero no, incluso si los cogemos todos, a lo mejor nos dan una idea errónea de la eficacia de las sanciones. Y que son los instrumentos que el propio Putin esgrime para convencer a su población y para convencer con propaganda que las sanciones no están siendo todo lo eficaces que deberían, bueno, que Occidente esperaba que fueran y que está perdiendo la guerra Occidente. Yo creo que las sanciones están siendo muy eficaces, pero hay que darles tiempo. Un poco por lo que hablábamos antes, porque las puertas que Putin esperaba abrir o que ha intentado abrir o tenía en mente antes de la invasión, como por ejemplo el mercado con China, con India, incluso con Turquía, pues con los que está negociando, aunque hay otros más, hay terceros países, no le está saliendo como él esperaba, está teniendo que adaptar sus precios, le están pidiendo pues un precio especial de amigo. Sí, es un poco lo que está pasando. Claro, efectivamente, Rusia ha cambiado un mercado en el que en que los países europeos eran precios aceptantes y le estaban dando una asignación mensual fija, cómoda y sin ningún problema y sin problemas logísticos de distribución, porque estaba todo aquí al lado, porque tardaba un día en llegar el crudo, mientras que ahora está tardando pues 5 veces más, y no sé si me equivoco, en llegar a India y sitios así. Y con el problema de que vuelven vacíos los petroleros. Entonces, y aparte que, bueno, Rusia ha dejado de ser un socio fiable. O sea, Rusia ha perdido toda su reputación. Y yo creo que una de las cosas más importantes que tiene un Estado es su nombre. Y ahora mismo Rusia, que creo que se ha metido en una guerra para recobrar su nombre y lo que ha hecho es perder el que le quedaba como socio comercial. Entonces, yo no creo que China, India y todos estos países que están comerciando con Rusia vayan a echarle una mano y vayan a comprar todo el excedente que se ha quedado de Europa, ni muchísimo menos. Para empezar, China, por ejemplo, es uno de los países que más diversifica sus compras porque no le gusta atarse a nadie. O sea, que no va a comprar el excedente ruso. India, pues también va a su aire. Aquí cada uno tiene su agenda y son países muy fuertes y muy poderosos que no tienen por qué seguir lo que Rusia les diga porque no tienen ningún interés especial en las ambiciones territoriales de Rusia. Y recordemos que también hay muchos conflictos. Cuando se habla de la relación chino-rusa, se olvida que históricamente China tiene muchas cuentas abiertas con Rusia, empezando por territoriales. 4.000 kilómetros de frontera. Efectivamente, o sea que no es un amigo de Rusia. El que comparta ciertas enemistades no lo hace amigo de Rusia, ni muchísimo menos. Y quien dice China, pues dice India o cualquier otro de los países que están ahora mismo. Yo creo que el más peligroso es Turquía, porque es el que realmente está abriendo el Mar Negro, el que le está dejando hacer más cosas. Y a ese es al que habría quizá que atraerse hacia la aceptación de las sanciones. No sé cómo, pero es el más peligroso de todos. Pero creo que las sanciones están teniendo mucha eficacia y tendrán muchísima más en el futuro, porque Rusia, en muchos aspectos, y si cogemos sectores uno por uno, lo vemos y se ve en el consumo, se ve en todos los repuestos que necesitan de alta tecnología, que no les llega ninguno. O sea, absolutamente en todas las áreas en las que tenía una dependencia extrema de los países occidentales, pues se ha quedado ese nicho abierto.
Tampoco puede hacer, no es un país innovador, es un país que viene de un régimen en el que los empresarios no tienen esa capacidad de atraer al cliente. O sea, tiene muchos fallos estructurales que lo único que están haciendo es acentuarse con las sanciones que les estamos imponiendo. Nosotros hablábamos al principio del conflicto de la decadencia en la que iba a vivir Rusia durante muchos años por las sanciones. Sin duda. Y veo que estás también tú en esa opinión, en esa línea. Completamente. A mí lo que pasa es que, claro, como estaba en platos de televisión, todo el mundo quería la opinión de, bueno, les estamos haciendo un daño terrible que se vea mañana. No, mañana no. Pero mañana cuando se dice, ve. no, esto es... La propia Rusia se ha metido en un proceso de decadencia que veremos también si eso puede ser, en cierto modo, peligroso Claro que para lo su es. supervivencia como unidad política. Claro que lo es, y esa podría ser una de las derivadas. Cuando Rusia se quede sin sus reservas, se quede sin su oro, bueno, el oro además tampoco lo puede ni vender en muchísimos sitios porque también lo tiene embargado. Pero cuando ya no tenga reservas, pues a ver qué hace la población, porque esto es un factor muy importante. Los rusos están acostumbrados a un nivel de vida bueno. Quiero decir, un nivel de vida occidental. Los rusos no son Corea del Norte o Irán, que siempre han vivido en otro planeta. Los rusos han vivido hasta hace unos años, incluso hasta hace un año, con unos ciertos lujos a los que supongo que no están dispuestos a renunciar. Entonces, pues veremos a ver cómo reacciona la población. A pesar de la desinformación, de la censura, del miedo que tienen, pues... No sé, a lo mejor es un proceso muy largo, como a lo mejor fue en Sudáfrica, que fue un caso parecido socialmente, pero yo creo que terminará explotando de alguna manera, sobre todo si la guerra se prolonga. Pero es que aunque la guerra se acabase mañana, Rusia tiene un futuro en los próximos 20 años terrible, 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 sobre todo por su propia reputación como Estado. Sí, nos hemos centrado muchísimo en Rusia, o sea que yo creo que, por dar un titular para que luego lo puedas poner así para atraer la entrevista y eso, estamos en guerra con Rusia, podemos decir ahora mismo, ¿no? En guerra económica, pero totalmente. Además Sí, de lleno, podemos decirlo sin complejos. Sí, sí. Ahora la siguiente pregunta es: ¿y qué va a pasar con China? ¿Vamos a entrar en guerra comercial con China? ¿Esto va a servir de modelo para una futura confrontación económica que no comercial con China? A ver, y ahí empiezo diciendo que mis opiniones acerca de China son muy controvertidas. Estupendo, es de lo que se trata. Qué bonito, qué bien. Es de lo que se trata. Para mí, no. Es un no rotundo. China, en mi opinión, es un país que se procura su supervivencia y no le interesan de la misma manera que Rusia siempre ha sido un país encantado de desestabilizar. China no tiene, desde el punto de vista económico y para hacer sus negocios, no tiene ningún interés en desestabilizar. Al revés, yo creo que le va cuanto mejor vaya al resto del mundo. Porque vende más, porque, no sé, porque para su supervivencia, que al final es conseguirse los recursos que necesita y seguir dando un nivel de vida bueno a su población para tenerla completamente controlada y que no se les revuelva por el sistema político que tienen, creo que no le interesa este tipo de conductas. Un país que se construye un muro, que se ve desde la luna, pues nos dice ya algo. Algo tiene. Algo tiene, porque lo que parece es que se está protegiendo. A lo mejor es una tontería y pasado mañana China invade Taiwán o yo qué sé, porque desde luego no es un socio pacífico. Pero su manera de hacer la guerra en mi opinión, no sale de lo económico. Tampoco es un país que históricamente haya estado, aparte de invadido, no es un país que haya salido por ahí a guerrear. De excursión, ¿no? De excursión. Entonces, yo no creo que esto... Y además, una cosa también muy importante. A China todo esto que está pasando le sirve también de experiencia de observación. O sea, está viendo cuál es la reacción de Occidente ante una cosa así. Entonces, pues está viendo que Occidente no se queda de brazos cruzados. Luego, abundando más todavía en que no le interesa en absoluto invadir Hong Kong, aparte que no tiene necesidad porque lo domina económicamente. Pero en mi opinión no, desde luego. O
sea, las guerras seguirán siendo comerciales y por encontrar y por dar saltos tecnológicos y probablemente siga haciendo sabotajes y este tipo de cosas que lleva haciendo toda la vida, pero que, bueno, que son en algunos casos casus belli, pero no llegan a ser guerras Pero no va a ser una convencionales. escalada como la que hemos tenido con... Eso es imposible saberlo, Ya. igual que nadie imaginaba la caída del muro de Berlín o la invasión de Ucrania tal y como pasó, pero en mi opinión no. En mi opinión, valorando los elementos que tenemos históricos y de comportamiento de China, no hay razones para pensar que esto le interese como estrategia, ni muchísimo menos. Quizás lo pueda forzar Estados Unidos en algún punto si se ve en inferioridad respecto de China. No digo ahora, digo dentro de una década, década y media. Pues eso quizás es más posible, pero la relación de equilibrio entre China y Estados Unidos es muy compleja también. China tiene muchísima deuda pública de Estados Unidos. Bueno, hay mucho... Yo creo que esto no le interesaría a nadie. Hay que tener en cuenta que Putin ha tenido una motivación, en mi opinión, muy ideológica para hacer lo que ha hecho, pero el resto de países tienen menos motivaciones ideológicas. Entonces, ¿cómo interpretas la guerra económica que supone la ley de semiconductores de los Estados Unidos contra China? Sí, es una guerra económica. Es una guerra económica, claro. Pero Estados Unidos también lo que hace es protegerse, porque igual que el Dieselgate en su momento, la lucha contra Alemania o contra la entrada de vehículos más baratos en su mercado. Estados Unidos hace lo que tenga que hacer, pero lleva haciéndolo toda la vida para proteger su mercado y para proteger sus ventas y además hace idas y vueltas al proteccionismo cada X tiempo, porque lo que quiere es protegerse. Entonces, todas estas cosas enmascaran siempre una quizá falta de competencia. No es capaz de competir en los mercados y entonces pues, establece, y además le asiste el que la ley que prima es la suya. Entonces, pues... Yo casi me atrevería, quizás sea una pregunta inadecuada, pero teniendo en cuenta la situación en la que se ha puesto la Unión Europea por todo este conflicto con Rusia, ¿hasta qué punto podemos esperar que se avance en el camino de la soberanía estratégica? Porque parece que en la brújula estratégica de la Unión Europea el término autonomía estratégica parece que está siendo abandonado por el de soberanía estratégica. Entonces, ¿qué camino crees tú que si te lo puedo preguntar, nos queda por recorrer y si le ves alguna posibilidad de ese camino? Nos queda mucho camino. Que se está avanzando, y ahora que estoy yo ahí, sí, pero es que la Unión Europea avanza muy lentamente. Pero yo sí diría que se está avanzando. Yo diría que desde la crisis del COVID se está avanzando en todo. Que eso nos ha servido un poco como elemento aglutinador. Ahora, que nos queda muchísimo y que estamos lejísimos, porque claro, avanzar en la soberanía de algo supranacional significa avanzar en la falta de soberanía de algo nacional, y ese es el problema. Pero creo que... Y respecto de lo que no es guerra económica, de lo que es guerra de verdad, la idea de un ejército europeo, esta nuez que parece que se va a iniciar con la fuerza de acción rápida de 5.000 hombres, ¿crees que puede ir mucho más allá o no, eso no lo veremos? No, pero es que yo creo que no se pretende que vaya más allá tampoco. ¿Y sería recomendable? Yo creo que no. Yo creo que no es ni siquiera necesario. Creo que sí que se pueden establecer colaboraciones y sobre todo tener más compatibilidad de sistemas de armas, no tener 50.000, sino ser un poquito más coordinados y más compatibles, pero todos tenemos un ejército, pues en un momento dado yo creo que nos vamos a quedar en desarrollar la capacidad de acción rápida y ya está. Y en mejorar los ejércitos nacionales, entiendo. Claro, pero mejorar los ejércitos nacionales al final es una cuestión nacional. Al final es que cada país decida y consiga convencer a la opinión pública de que es necesario, que es donde está el asunto, porque no es tan sencillo. No es tan sencillo. Hay países en los que sí, en los que nadie lo discute, como por ejemplo Francia, pero aquí en España pues no es tan sencillo. No es tan sencillo ni siquiera presupuestariamente. O sea que es... pero sí. Pasa que te voy a poner en contexto, porque además los que estén viendo la entrevista que nos siguen
van a entenderlo de otra manera, porque es una discusión que tenemos recurrentemente aquí entre nosotros de si hay que hacer un ejército europeo, si no hay que hacer un ejército europeo, si tenemos que mejorar, que yo creo que es lo que has dicho tú, la interoperabilidad entre los diferentes ejércitos, y eso significa a lo mejor una cosa que hemos dicho mucho también, poner en común sistemas de armas que sean homologables y que sean intercambiables. Sí. Es decir, Y fabricarlos. Y fabricarlos, que si vamos a mandar Leopard a Ucrania, mandemos todos, o vamos a mandar tanques, mandemos todo un modelo de tanque y no 18 modelos distintos, porque eso es una pesadilla logística completamente, pero que, digamos, quizás podemos decir que tenemos el sistema de defensa europeo es suficiente como para proteger a Europa a pesar de estar dividido en 27 ejércitos distintos. Pues depende de quién y depende de qué. Incluso, bueno, solo Francia es una potencia nuclear. Ahora, ¿alguien se puede defender de un ataque nuclear? Pues es que el que sea primero, el que no vaya corriendo. El otro ya. Ahora, como capacidad armamentística, por supuesto convencional, que sí. Claro, estamos hablando de una cosa convencional. Claro, sí. Y bueno, y se está avanzando mucho también en ese sentido de crear proyectos comunes entre varios países, de intentar también tener muchísima más independencia estratégica de Estados Unidos, del abastecimiento de material de guerra de Estados Unidos. O sea que en ese sentido sí se están dando pasos. La industria de defensa europea cada vez está más presente. La Unión Europea está dando pasos en ese sentido para favorecer la participación de las empresas europeas, para crear prototipos. O sea que todas esas cosas sí están sucediendo. Sí, están sucediendo. Sí. Y como estás, que lo estarás viendo, se están enfadando mucho los americanos por estas iniciativas europeas. Bueno, los americanos se enfadaron ya hace un par de años, ¿no? Y nos embargaron, o bueno, no fue un embargo, pero nos penalizaron muchísimo, si recordáis, las aceitunas, el vino, y a los franceses también, y a todos los que participaban en el proyecto del avión europeo. O sea que... fue a raíz de aquello. Sí, claro. Quedan unos pocos minutos para que Belinda tenga que ir a dar clase. Bueno, pero como una última pregunta. Perdón, Óscar, no te preocupes porque el jefe del máster soy yo. O sea, sí, se puede pero Pero una última pregunta, Jorge. No, vosotros. No. Una última pregunta. ¿No tenías ahí apuntadas no sé cuántas cosas? Sí, pero me las has pisado todo. ya lo hemos prácticamente dicho todo. O sea que... Pues una última pregunta, yo creo, teniendo en cuenta cuál es el horizonte que tenemos. ¿Hasta qué punto crees tú que era importante como pieza económica Ucrania? ¿Como pieza económica? Económica, ¿no? Porque como hemos empezado hablando de guerra económica, es verdad que tiene una importancia en términos geopolíticos, en la posición de Ucrania, pero en términos económicos también. Está claro que es una pieza importante. Sí. Y el haberse quedado, por ejemplo, con el mar de Azov, para Rusia, yo creo que es una pieza muy relevante. Sí, pero además de eso también la producción que tiene Ucrania, y no solo lo que se habla habitualmente del grano y todo esto que vende, del girasol, de todas estas cosas que son más conocidas o más populares, también abastecía a China de material sofisticado. O sea que tiene industrias potentes desde el punto de vista de la innovación Ucrania. Y luego es que es muy grande. Entonces, para mí, y bueno, y para yo creo que cualquier amante de la geopolítica, la talla... Importa. Importa. Esta forma informativa. No te llega a lo dicho, que alguien lo cortará. Esto lo único que no podemos cortar, claro. Bueno, Belinda, muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo. Muchas gracias. Y si podemos en algún otro momento, te torturamos con otros temas, Encantada. que claramente sería muy interesante. Encantada. Y bueno, y a vosotros, pues gracias por haber asistido a esta entrevista y como os decimos siempre, pues esperamos que nos veáis muy pronto.